Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer empanadas vegetarianas. Esta es una receta realmente deliciosa que les va a quedar un relleno bastante jugoso y, como no, delicioso. Como siempre, los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Ahora, sin más, damos comienzo. Comenzaremos preparando el relleno para nuestras empanadas. Yo he lavado las verduras antes de empezar. Vamos a cortarlas en dados muy pequeñitos. Yo utilizaré un picador. Puedes hacerlo de igual manera de forma manual. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Aquí podrás ver recetas simples, sencillas y muy variadas. Una vez estén picados los pimientos, los reservaremos en un recipiente. Luego vamos a hacer lo mismo con las cebollas y con el ajo. Vamos a picarlos de igual manera en trozos muy pequeñitos. Yo he utilizado una cebolla blanca y una morada. Si tú gustas, puedes utilizar o dos blancas o dos moradas. Esto ya va al gusto de cada persona. Al igual que los pimientos, los reservaremos en un recipiente. La soja la he dejado en remojo de un día para otro en caldo de verduras para que absorba todo su sabor. Con un par de horas que las dejes es suficiente. Añadiremos 5 cucharadas aproximadamente de aceite de oliva en una sartén. Y cuando este esté caliente, vamos a verter la cebolla que previamente habíamos picado. Añadiremos una cucharadita de sal. Esto va a ayudar a que la cebolla sude y se poche antes. Pasado 10 minutos, añadiremos los pimientos que previamente habíamos reservado. Removeremos bien para que se integren todos los ingredientes. Dejaremos cocer durante otros 10 minutos hasta que tenga esta textura. Agregaremos la soja que teníamos en remojo en el caldo de verduras. Removeremos bien hasta que la mezcla se integre por completo. Añadiremos una pizca de comino, pimienta al gusto de cada persona y media cucharadita de orégano. Siempre puedes sustituir los condimentos que no te gusten por aquellos que sí, y así adaptar la receta más a tu gusto. Yo le he añadido media pastilla de caldo concentrado de verduras, para que así el relleno nos salga mucho más sabroso. También añadiremos unas uvas pasas. La cantidad la dejo a tu elección. Y por último vamos a agregar perejil picado en trozos muy pequeñitos. Apagamos el fuego y reservamos nuestra mezcla y la llevamos en un tupper. Dejamos a que se enfríe para continuar con el proceso. En un recipiente colocamos la harina, la sal y el azúcar. Removemos bien con una espátula para que se mezcle y empezamos a añadir el agua en pequeñas dosis. Añadir el agua en pequeñas dosis es muy útil a la hora de elaborar las masas. De esta manera nos aseguramos de no pasarnos y que la masa siempre nos salga perfecta y en su punto. Cuando ya no nos sea posible trabajar con la espátula, con las manos limpias, procederemos a continuar con el amasado. Esta misma masa te sirve para colocar cualquier otro tipo de relleno. Por último, añadiremos el aceite y así terminaremos el amasado de nuestras empanadas vegetarianas. Amasaremos nuestra masa durante unos 10 minutos aproximadamente, hasta que nos quede una masa bastante manejable. Luego dividiremos la masa para hacer nuestras bolitas. El tamaño que quieras darle ya dependerá de tu gusto. Yo suelo colocar un trozo de masa que me quepa en el puño de la mano. De esta manera me aseguro de que todas me salgan de un tamaño similar. Cuando nuestro relleno ya esté frío, vamos a añadirle huevo. O bien lo puedes cortar en trozos pequeñitos o rallarlo como lo he hecho yo. También le vamos a añadir unos trocitos de aceituna. Esto es completamente opcional. Removeremos bien hasta que se integren por completo nuestros ingredientes. A continuación, vamos a estirar las bolitas y nos vamos a valer de la ayuda de un rodillo para darle la forma lo más circular posible. Con la ayuda de una cuchara, vamos a colocar el relleno en el centro. Luego vamos a cerrarlo y nos vamos a asegurar de quitarle el aire por completo. A continuación, vamos a quitar el exceso de masa para que cuando hagamos el repulgue nos quede de una forma mucho más bonita.
vamos a asegurarnos de sellar muy bien los bordes. Presionamos muy bien y a continuación hacemos el repulgue. Arriba, aprieta, arriba, aprieta. Y así hasta sellar todo el contorno. Una vez llegamos al final, presionamos y doblamos hacia atrás. Y por último, vamos a freír nuestras empanadas en abundante aceite caliente. Cuando estén doradas de un lado, lo que hacemos es darle la vuelta. Créanme cuando les digo que estas empanadas vegetarianas son de nivel supremo. Salen realmente exquisitas. Tienen que probar a hacerlas. Cuando nuestras empanadas ya estén doradas por ambos lados, vamos a retirarlas y colocarlas en una fuente sobre papel de cocina. Repetiremos este mismo proceso de freírlas y retirarlas hasta terminar con todas las empanadas. Mirad qué bonitas quedan nuestras empanadas vegetarianas y ya de sabor ni les cuento, están realmente exquisitas. Como pueden ver, he acabado todo el relleno y solamente me ha quedado una bolita a la que le pondré otro relleno. Espero que la receta haya sido de tu agrado y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.